Vamos a dar comienzo al conversatorio de esta tarde. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a un evento en el Ecuador de la segunda Semana Intercultural Internacional AINI. Y hoy tenemos el placer de tener en Campillos a Jaime Cedano, que es periodista y es activista por los derechos humanos colombiano. Normalmente, cuando se presenta a alguien, tenemos la tendencia a presentarlo desde el ámbito profesional. Entonces solemos pedir una semblanza o un currículum vitae donde nos digan, pues estudió esto, hizo el máster de aquí, hizo el máster de allá. Pero cuando nos dedicamos o tenemos la obligación de presentar a una persona que lo que tiene es una trayectoria de lucha política a lo largo prácticamente de toda su vida, lo que se hace es hablar sobre qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer, de forma resumida, en esa lucha, en ese activismo. Jaime nació en 1955, en plena dictadura militar en Colombia. Comienza en el activismo juvenil estudiantil, comienza sus pinitos en el movimiento político en los años 70. En el año 72 ingresó en la Juventud Comunista Colombiana. En 1978 fue elegido concejal por la Unión Nacional de Oposición, UNO, en el pueblo donde él creció, en Honda, que es un municipio que está a orillas del río Magdalena. Es un río muy importante y muy significativo en la represión colombiana y en la organización de los pueblos y la defensa también por el territorio. Y también es una ciudad muy importante que tiene mucho peso en la vida del país, tanto en la época de la colonia española como después de la colonia, bastantes décadas luego. En 1981 se ve obligado a abandonar a Honda ante el asesinato sistemático de los concejales de la organización política a la que él pertenecía, a la UNO. Honda está ubicada en lo que durante muchos años fue considerado como una zona roja, primero de fuerte presencia guerrillera y después de fuerte presencia por grupos paramilitares. Él fue miembro del Comité Central de la Juventud Comunista Colombiana durante unos 10 años y luego durante otros 15 años del Comité Central y del Secretariado del Partido Comunista Colombiano. Hizo parte de la dirección ejecutiva de la Unión Patriótica, de la extinta Unión Patriótica, el movimiento político que fue creado en el marco de los acuerdos de tregua, cese al fuego y paz que fueron firmados en 1984 entre las FARC y el gobierno que había entonces. Os recomiendo además ver un documental que se llama Baile Rojo, que lo podréis encontrar fácilmente en YouTube. Es un documental bastante extenso y podréis comprobar cómo fueron exterminados todos los compañeros, o la mayoría, una gran parte importante de los compañeros que pertenecían a la Unión Patriótica, que depusieron las armas y se presentaron a las elecciones por la Unión Patriótica. La tregua se rompió, igual que está ahora mismo casi a punto de suceder, que se ha roto unilateralmente por una de las partes. Se ha roto no, sino que ha sido una respuesta a lo que ya nos explicará ahora aquí Jaime. Se rompió también entonces y la guerra se reinició en Colombia. La Unión Patriótica, como os he dicho, fue víctima de una feroz política de exterminio, de represión. Fueron asesinados prácticamente todos los concejales, alcaldes y diputados elegidos a finales de los años 80 y también fueron asesinados en plena campaña electoral candidatos presidenciales. Un verdadero genocidio, se ha considerado así, político, con más de 6.000 militantes y dirigentes asesinados, centenares de encarcelados y miles de militantes obligados a exiliarse fuera de Colombia y repartidos por todo el mundo, incluido también España. Incluso también exiliarse de forma interna dentro de Colombia. Hizo parte de un intento entre el año 1999 y el año 2006 de llegar a un acuerdo con los gobiernos de entonces sobre la construcción de elementos de verdad, justicia y reparación, unos elementos que nos suenan bastante aquí en España, sobre todo a la gente que pertenecemos al movimiento memorialista, porque es justamente lo que reivindicamos con todo el proceso de lucha de la memoria histórica. Y ellos piden la verdad, justicia y reparación frente al caso de la Unión Patriótica, motivado además por la demanda que está aceptada a trámite contra el Estado colombiano y que se instauró
Esta demanda se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Sobre Jaime, vuelvo a decir que no voy a entrar en detalles de currículum vitae, sino que me voy a limitar a explicar cuál es su trayectoria política para que entendamos un poco también qué es lo que él nos puede ofrecer esta tarde-noche, aquí en este conversatorio. Y sin más dilación, bueno, también es autor, se me ha olvidado antes de nada, préstame el libro, Jaime. Se ha traído unos cuantos libros, le dije que se trajera unos cuantos libros. Es autor del libro titulado Crónicas, Paz en Colombia, Crónicas de Ilusiones, Desencantos y Viceversas, que además está prologado por Enrique Santiago, un íntimo amigo de Jaime Cedano. De hecho, él llegó a España prácticamente de la mano de Enrique Santiago. Sin más dilación, Jaime, para ti todo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la invitación y muchas gracias por estar aquí para conversar un poco de estos temas de Colombia. Primero, algunos datos muy básicos, ¿no?, para ubicarnos en Colombia, que hoy en día es muy fácil ubicar información, pero no todos los días estamos preocupados de buscar Colombia, qué es, ni Perú, ni Ecuador. Algunas cifras muy corticas, para que se haga una idea de lo que es Colombia, un poco comparándola con España, ¿no? Colombia tiene el doble de extensión que España, ¿no? Hablando en números redondos, España tiene, digamos, 500.000 de kilómetros cuadrados, un poco más, ¿no? Pero pongamos 500.000, Colombia tiene 1 millón y algo, ¿no?, de kilómetros cuadrados. Es digamos, el doble de extensión en terreno. Población tenemos más o menos la misma cantidad. Más o menos nosotros somos 48, 49 millones, aquí 46, 47, algo así, ¿no? Es decir, que tenemos mucha más tierra para vivir, ¿no? Pero tener en cuenta que Colombia tiene unas extensiones de terrenos no habitados, digamos lo que es la selva amazónica, por ejemplo, lo que llaman los llanos orientales, unas partes del país en frontera con Venezuela, que son unas llanuras inmensas, y también las montañas. Nosotros tenemos 3 cordilleras, ¿no? Ubicamos que en Sudamérica están los Andes, y cuando llegan a Colombia se parten 3 y forma, digamos, 3 grandes cordilleras, donde se ha asentado buena parte de la población, pero también tiene, digamos, partes impenetrables. Y en la parte del Océano Pacífico, pues también está una parte muy selvática, allí lo que llama fundamentalmente el departamento del Chocó, y en la parte del norte, ya en la costa del Atlántico, en lo que viene siendo la frontera con Panamá, también hay una parte selvática muy grande. Por lo tanto, el terreno es el doble, pero la población está concentrada. Y es tal la concentración, por ejemplo, que mientras España, con igual población y la mitad del terreno, tiene 8.000 y algo de municipios, Colombia tiene 1.120 municipios nomás. El municipio más pequeño de Colombia tiene 50.000 habitantes, Sabaneta, mientras que el municipio más pequeño de España, Emperador, que queda por allí por Valencia, con 3 calles y un poquitico de más de 700 habitantes. Bogotá tiene 9 millones, mientras Madrid tiene 3,5 millones, más o menos, ¿no? Hasta hace unos 50 años, o menos, 30 años, 40, el 70% de la población en Colombia estaba en las zonas agrarias, era un país eminentemente agrario. Hoy en día es al contrario, más del 70% de la población se encuentra en las ciudades. Además de las razones naturales de los jóvenes que buscan, pues, mejores oportunidades, otra forma de vida, ir a estudiar a una universidad, buscar trabajo,
Allí en Colombia la violencia que hemos vivido en el último medio siglo ha sido un factor, por un lado, de desplazamiento muy grande de gente, de poblaciones hacia las ciudades, gente que viene, como decimos nosotros, derrotadas de las violencias, muchas que hemos tenido y que seguimos teniendo y que tienen que salir. En los últimos 25 años se ha establecido que el número de personas en situación de desplazamiento forzado interno llega a 8 millones de personas. La mayoría de zonas campesinas, de zonas agrarias, pero también grandes poblaciones de estas desplazadas, derrotadas por las violencias, se han desplazado hacia las selvas, hacia las montañas que no estaban habitadas, en lo que llama ir corriendo la frontera agrícola. Es todo un ciclo, ¿no? De los campesinos que estaban en las llanuras, en los valles más productivos, los terratenientes los van expulsando para apoderarse de sus tierras, los empujan hasta el filo de la montaña y ahí van detrás de ellos, porque ellos van produciendo, van buscando tierra y la van haciendo productiva. Y ya cuando están en el filo de la montaña y los siguen acosando, pues van para las selvas, para la selva amazónica, la selva del Orinoco, etcétera. Entonces Colombia es un país de ciudades. Digamos que Bogotá, que es la más grande, 9 millones de habitantes, pero igual tenemos una serie de ciudades, como una decena de ciudades, entre 3 y 4 millones de habitantes. Es decir, que la población digamos, tiene 1000 y punta de municipios, por lo tanto la población se ha concentrado en las ciudades. Somos un país andino, con unas culturas y cosas muy similares a poblaciones de Ecuador, de Bolivia, de Perú, pero también somos país caribeño, en la parte esta de lo que nosotros llamamos la costa atlántica, donde está Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, donde encontramos una población que habla, tiene la misma costumbre, el mismo bailado, el mismo tumbao que los puertorriqueños, que los cubanos, que los dominicanos. También tenemos una región, la región que llama amazónica, el país amazónico, y el país de las grandes llanuras, que tiene unas características muy similares a la población llanera venezolana. Colombia ha sido un país desconocido para el mundo, ¿no? País que la gente no lo ubicaba, no tenía mayores referencias. Se empieza a conocer un poco con García Márquez, con la publicación de 100 años de soledad y el Premio Nobel de Literatura de García Márquez. La gente empieza a conocer un poco lo que es Colombia. Nosotros mismos también nos fuimos formando, nos fuimos educando sin conocer muchas cosas. Y muchas cosas que no entendíamos, que veíamos, pero que no entendíamos cuando estábamos muchachos de 10, 12 años y empezábamos a mirar las cosas, pues vinimos a entenderlas mucho tiempo después, con el paso de los años. En este libro trata un poco de eso, ¿no? De ir mirando el país. Son crónicas por tiempos, ¿no? Especialmente de una generación de militantes que ingresamos o al final de los años 60 o recién comenzando los 70 empezamos a militar, y entonces es un recorrido por la mirada que íbamos teniendo del país. Voy a leer un par de párrafos del inicio. Dice: tuvimos la suerte de nacer en una época difícil y maravillosa, en una tierra privilegiada por la exuberante naturaleza andina, amazónica y caribeña, llena de montañas, valles y selvas, donde los sentidos son desbordados por los más extraños y fantásticos colores, sabores, olores y ritmos musicales que el ser humano pueda imaginar. Quizás por estas razones no nos fue fácil percatarnos de que habíamos nacido en un país en guerra, golpeado por múltiples violencias, exclusiones políticas, desigualdades sociales
y además cargado de resentimientos y odios heredados. Ciudades, pueblos y regiones secuestradas por venganzas interminables y heridas nunca cicatrizadas. Un país desconocido por el mundo, que un día empieza a conocerlo y a percatarse de su existencia, no sin un poco de asombro, en los relatos de 100 años de soledad, en el exquisito aroma del café, en las cumbias y vallenatos envolventes, en la belleza de los claveles y las esmeraldas, y hasta en la maldita fama de la cocaína que ha hecho que en los aeropuertos del mundo seamos objeto de miradas sospechosas, preguntas incómodas y requisas interminables. Los inmensos recursos naturales de Colombia han sido una de las causas de nuestras pesadumbres y desgracias. También aprendieron a reconocernos en tierras europeas, en esos pequeñitos y cobrizos ciclistas que llegaron a desafiar gigantes en las cumbres de los Alpes y los Pirineos, en las irracionales jugadas del loco René Higuita, la precisión de las entregas del balón del pibe Valderrama, en las explosivas caderas de Shakira, en las gordas esculturas de Fernando Botero y los chispazos del Tino Asprilla. Después, muy de a poco, alguna gente empezaría a ver el país de otra manera por los relatos de los huidos, los refugiados y los exiliados, que en los años 80 llegaban por montones y contaban historias de muertes y persecuciones muy difíciles de creer, hasta que la fuerza de los hechos fue abriendo paso a la verdad y a la idea de que esa maravillosa y paradisíaca Colombia sufría uno de los conflictos armados más viejos, violentos, despiadados y desconocidos del mundo. Que Colombia no era la democracia que se proclamaba y que vivía en una profunda crisis social y humanitaria. En realidad nosotros nos dimos cuenta de haber nacido en un país en guerra solo con el paso de los años. Por aquellas épocas en las que con asombro empezábamos a mirar las cosas que nos rodeaban, los esporádicos combates y escaramuzas entre guerrilleros y soldados o policías se realizaban en remotas y olvidadas tierras. En las ciudades la gente se enteraba cuando las noticias llegaban meses después, a lomo de mula, en canoa o en las cantadas crónicas de Francisco el Hombre, el legendario juglar de las tierras vallenatas. Entonces, así fuimos empezando a ver este país y a ver muchas cosas que solo con el tiempo fuimos desentrañando, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, a orillas del río Magdalena, pueblo de pescadores, cuando estábamos niños veíamos muchos muertos bajar muy seguido, ¿no? Que bajaban los cadáveres, ¿no? Y después entendimos que no todos se habían ahogado, sino que los tiraban al río. Se llegó a decir en algún momento que Colombia era un país violento por naturaleza. Incluso algunos pseudoantropólogos trabajaron tesis de que la violencia era algo congénito, ¿no? Que lo llevábamos en los genes, que lo llevábamos en la sangre, y todavía mucha gente cree eso, que somos un país violento por naturaleza, que no, que es que somos así y que no hay otra alternativa. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la historia que ha vivido nuestro pueblo, similar a la historia de muchos otros pueblos de América Latina, de Central y Caribeña, pues son guerras de resistencias y de violencias institucionalizadas. Violencias que empezaron desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Que empiezan resistencias armadas en muchos núcleos indígenas, rebeldes. La independencia se da mediante la lucha armada, mediante la insurrección. Pero
conquistada la independencia, en 1819 se selló, vino una etapa que se conoce como la patria boba. Empieza a construir el país como un Estado-nación. Y entonces están estos debates de todo el mundo de una concepción federalista o una concepción centralista. Y esos temas durante todo ese siglo se fueron resolviendo a tiros. A tiros se debatían las grandes contradicciones entre los dos partidos históricos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Si ustedes leen 100 años de soledad, que nadie haya leído, se dan cuenta que 100 años de soledad es una historia de guerras, que empieza hablando de la guerra y termina hablando de la guerra, ¿no? Cuando el comienzo de mucho tiempo después, el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, recordaría, ahí está hablando de la guerra, ¿no? Y termina igual, 100 años de soledad, cuando descifra unos manuscritos misteriosos y lo que encuentran es lo que sería el destino de Macondo. Macondo es esta Colombia imaginaria, aunque por Colombia, digamos, Macondo, geográficamente se estaría situada en la tierra donde nació García Márquez, en Aracataca, ¿no? Ahí por la costa Caribe, pero por ahí pasa todo el país y pasa el mundo entero. Van pasando en la historia de Macondo y al final Macondo es reducido a ceniza, es condenado al olvido, porque los manuscritos estos que descifran, y con eso termina la novela, dice que los pueblos condenados a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces 100 años de soledad es eso, es la historia de nuestras guerras y nuestras violencias. Por eso cuando habla del coronel Aureliano Buendía, García Márquez dice que el coronel Aureliano Buendía promovió 32 guerras civiles y las perdió todas. Escapó a 14 atentados y a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carta de estricnina en el café, una carga que había bastado para matar un caballo. Entonces, se da la independencia y vienen todas estas guerras, ¿no? Las guerras civiles entre los partidos, luego las guerras entre las provincias, se dan, digamos, todas las guerras. El final de ese siglo XVIII es el final y el comienzo del XIX en la guerra. El coronel Aureliano Buendía es precisamente un general liberal que se enfrenta al poder conservador, se enfrenta con las armas, es la primera guerrilla que se da en Colombia, es la guerra de los 1000 días, que terminó en un amnisticio. Esa figura de ese general, Rafael Reyes, creo, es la que, digamos, traslada García Márquez como el coronel Aureliano Buendía. Pero después siguen nuevas guerras. Y hay un elemento en lo que son las violencias modernas, las que se dan a partir del año 1940, ¿no? Toda esa década y los años 50 del siglo pasado, donde hay una influencia muy importante, muy grande de la Falange española. Había allí un gobierno conservador muy ligado al falangismo, el gobierno y la Iglesia Católica y los militares, muy influenciados por la ideología nazi también, que son los que desatan en los años 40 una etapa de violencia muy fuerte, muy grande, con elementos muy similares a los hechos que después se dan aquí de la violencia, ¿no? De la violencia cruel, una violencia que siempre ha tenido como objetivo, entre muchos elementos, dos fundamentales: la tierra y el poder político. El control de la tierra y el control del poder político.
Entonces, en los años 40, el Partido Conservador busca establecer su hegemonía a través de la eliminación física, el asesinato de la oposición, de los liberales y de los sectores comunistas que ya se estaban surgiendo en muchas zonas agrarias del país. Es la eliminación física del opositor, pero también es la expropiación violenta de las tierras de los campesinos pequeños y medianos. En esto influyó mucho la Segunda Guerra Mundial, que disparó las exportaciones agrícolas de toda América Latina. Europa y Estados Unidos se concentraron en prepararse para la guerra y necesitaban comida. Entonces las exportaciones agrícolas crecieron de ganado, de café. El café se disparó. Era el monocultivo en Colombia y durante muchos años el principal renglón de la economía. Entonces, claro, había buena exportación de productos agrícolas, de ganado. Entonces los terratenientes, pues digamos, desatan una ofensiva de apropiación de tierras, de ampliar sus latifundios, de correr la cerca, como decimos nosotros, correr la cerca para tener terreno, más terreno donde cultivar para hacer mayores exportaciones. Entonces esos dos elementos, ¿no? El tema de la hegemonía política y el tema de la apropiación de la tierra. Entonces se da esta violencia muy grande que tiene un punto clave el 9 de abril de 1948, cuando asesinan en Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán. Era un tribuno liberal, un líder liberal que ha surgido desde las bases, con mucha influencia en los sectores populares, en los artesanos, digamos. En ese tiempo el movimiento obrero no estaba tan desarrollado, estaba en proceso de formación, de desarrollo, de extensión. Hay un sector fuerte en la sociedad, pues eran los artesanos, ¿no? Los comerciantes, los zapateros, los carpinteros, los electricistas, y en esos sectores, en los barrios populares, tiene mucha influencia Jorge Eliezer Gaitán, con un discurso socialista, digamos, un discurso contra las oligarquías, un discurso contra el imperialismo norteamericano y un discurso por el socialismo, por la reforma agraria, por las libertades democráticas. Y la imagen y el prestigio de Jorge Eliezer Gaitán crecía y crecía. Además era un orador extraordinario, ¿no? Un tribuno popular, de esos que las plazas públicas hacen estremecer a la gente, ¿no? Que la hacen brincar, la hacen gritar, la hacen llorar y que la ponen pues en el delirio. Era un orador extraordinario y tenía un gran empuje. Entonces lo asesinaron el 9 de abril. Eso desencadenó una nueva etapa de violencia, lo que llamó en la historia de Colombia la violencia bipartidista. Hubo más de 300.000 muertos entre 1948 y 1954, cuando se da un golpe militar con la bandera de la paz. Las guerrillas liberales entonces entregaron las armas, aceptaron los ofrecimientos y las promesas del gobierno militar y entregaron las armas. Las guerrillas comunistas que asistían, no como guerrillas, sino eran autodefensas campesinas, desconfiaron del ofrecimiento de paz y lo que hicieron fue internarse más adentro en las montañas y volvieron a hacer movimiento agrario, campesino, de campesinos que cultivaban la tierra, tenían sus ganaditos y tenían el fusil por ahí escondido detrás de la puerta por si algo pasaba. Esa violencia de esos primeros años se cerró con un pacto, hubo un pacto de paz. Ese pacto de paz se hizo aquí en España, en Benidorm, bajo la influencia del generalísimo. Entonces los dirigentes del Partido Liberal y el Partido Conservador se reunieron durante unos 2 años y llegaron a un acuerdo de paz. Y no nos vamos a matar más, aunque ellos nos estaban matando. Mandaban a los pobres liberales y a los pobres conservadores a que se mataran entre sí.
Pero bueno, nos vamos a matar y vamos a repartirnos el poder. Ustedes gobiernan 4 años, nosotros 4 años. Y nos repartimos la administración, la burocracia al 50%. Ese fue el acuerdo de paz. Sin decir, bueno, las decenas, los 300.000 muertos, y las tierras de los campesinos que les quitaron, y las vacas y las gallinas. No, de eso nadie habló. Nadie iba a hablar de paz, de reparación, ni de justicia, ni de quién tuvo la culpa. No, un acuerdo, vamos a cesar la guerra, nos repartimos el poder. 20 años después, más o menos fue parte como del mismo acuerdo en la transición aquí, de un pacto ahí sin memoria, sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin nada. Y así entonces siguió dándose la violencia en Colombia. Ese pacto entre los liberales y los conservadores no trajo la paz, no la trajo, porque siguió la persecución a los campesinos, siguió la violencia, siguió la represión en las ciudades contra los movimientos políticos de oposición que iban surgiendo, y contra los campesinos que estaban en las montañas por allá cultivando la tierra, que no atacaban a nadie, sino estaban trabajando la tierra. Entonces lanzaron planes de exterminio, unas operaciones grandísimas con bombardeos, con incluso guerra bacteriológica, con la viruela negra que llamaban. Y estos campesinos que estaban allí en esas montañas trabajando la tierra, entonces decidieron dejar de ser movimiento agrario y se convirtieron en guerrilla. Es cuando surgen las FARC. A diferencia de otros países de América Latina, la guerrilla en Colombia no surge con la concepción del Che Guevara, digamos. Esto es antes de la Revolución Cubana, que empieza a cuajarse. No surgen con la idea de tomarse el poder. Surgen con la idea de sobrevivir. Porque la gente estaba en los campos, en sus finquitas, y llegaban por la noche a matarlos, a quemarles las casas, a violar a las mujeres y, bueno, a arrasar con todo. Entonces la gente dormía por allá en los cafetales de noche, porque de noche era que especialmente llegaban a atacarlos, hasta que se cansaron de eso y dijeron, bueno, vamos a defendernos. Y empezaron a defenderse, a hacerles emboscadas al ejército, a la policía o a los paramilitares de ese tiempo que ya existían. Entonces así surge la FARC en Colombia, digamos. Cuando se habla del tema de la violencia en Colombia, en todos estos años, mucha gente ha señalado pues a la guerrilla como culpable de todas las violencias en Colombia. Pero la guerrilla, independiente de la opinión que uno tenga, de la percepción, buena, mala o regular, lo que sea, independientemente de eso, la guerrilla es consecuencia de la violencia. Ellos no son los generadores de la violencia. La violencia en Colombia empezó un siglo atrás. La represión y el asesinato empezó un siglo atrás y se mantuvo. Entonces, ellos son resultado de eso. Son resultado de la violencia ejercida durante toda la vida. Dice García Márquez no, en Cien de Soledad, no. Hay un discurso de García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Hay un discurso muy bonito que se consigue en internet, se llama La soledad de América Latina. Y en una parte dice, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa, porque en ese tiempo decían que la violencia en Colombia era producto de la influencia de la Unión Soviética o de China. Y dice García Márquez que no es una confabulación urdida a 3.000 leguas. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los grandes dueños del mundo. Entonces,
nos abocamos a la guerra. Y la guerra, que al comienzo estaba por allá perdida en la selva, por allá en las partes más montañosas. Por eso en el libro decimos que nos enterábamos de los combates que habían 3 meses, 5 meses después que llegaba la noticia. Después la guerra se va acercando a las ciudades y la guerrilla va optando para financiarse de situarse en los sitios donde están las grandes riquezas, donde está el petróleo, donde están los grandes productores de arroz, los grandes productores de café, los grandes ganaderos, donde está el oro, porque necesitan sobrevivir y necesitan, digamos, hacer sus finanzas para el sostenimiento de su guerrilla. Es allí donde está la gran riqueza. Entonces se va acercando la guerra. Le empezamos a ver la cara, empezamos a verle la cara hasta que al final se la vimos completa, porque la guerra llegó a los poblados, a las ciudades, y la guerra llegó también a las grandes ciudades, a Bogotá, a Medellín, en múltiples formas, no combates como los que hay en el campo, pero sí bombas, enfrentamientos. Bueno, la guerra le empezamos a ver la cara. Y así pasaron 25 años, surgieron otras guerrillas, muchas guerrillas surgieron en Colombia. Además de las FARC surgió el Ejército de Liberación Nacional, de una influencia un poco de los cubanos, una mezcla entre la influencia de la Revolución Cubana y los sectores cristianos influenciados por movimientos cristianos de base y la teología de la liberación, dirigido durante muchos años por un cura español, Manuel Pérez Quirós, cura de Zaragoza. Surgió guerrilla indígena, surgió guerrilla afrocolombiana. Bueno, surgieron muchas guerrillas, ¿verdad? Colombia era más fácil en los años 60, 70, era más fácil formar una guerrilla y menos peligroso formar una guerrilla que un sindicato. Había más riesgos en las ciudades creando sindicatos que creando guerrillas por allá, porque las guerrillas las hacen por allá perdido en el monte y entonces tienen forma de cuidarse, ¿no? Mientras que la gente de los sindicatos está ahí con la cara destapada, enfrentando pues a los patronos, la represión, etcétera. Hasta que en el año de 1984 se hizo el primer acuerdo de paz, la tregua. Un acuerdo de tregua, cese al fuego y paz entre el gobierno y la FARC. Con un programa para la democratización del país, la reforma agraria, etcétera. No era gran cosa, ¿no? Pero una cosa, hoy en día uno la mira, una cosa socialdemócrata, no era una revolución. Y se ideó por iniciativa de la FARC crear un partido, la Unión Patriótica. Entonces la Unión Patriótica era como un puente, un experimento. La FARC entonces, hace la tregua y destina a una serie de comandantes para que salgan a las ciudades a crear el movimiento Unión Patriótica. Y ese partido Unión Patriótica iba a ser el instrumento mediante el cual paulatinamente los guerrilleros iban a hacer tránsito de la vida armada, de la lucha ilegal clandestina, a la lucha política, mediante la amnistía que el gobierno ofrecía. Y entonces se creó la Unión Patriótica, con los guerrilleros que bajaron, con comunistas, con liberales, con sectores políticos regionales, y fuimos a las elecciones en el 86 y pegamos un salto, un saltico. La izquierda sacábamos el 1.5% en cada elecciones. Con la Unión Patriótica sacamos como el 5%. Elegimos 14 parlamentarios, elegimos unos 200 concejales, diputados regionales, pero se asustaron porque sobre todo en las regiones los sectores tradicionales vieron un poco en peligro sus intereses y empezó la guerra contra la Unión Patriótica, el exterminio. Y entonces empezó el asesinato de los concejales, de los diputados, de los alcaldes, de los votantes. Más de 6.000 homicidios, más de 6.000, entre ellos, lo decía la compañera, 2 candidatos presidenciales en plena campaña electoral, en plena campaña, asesinados.
dos candidatos de la Unión Patriótica. También mataron a un candidato del Partido Liberal, un sector disidente del Partido Liberal, que llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento. A otra guerrilla que se había desmovilizado, el M-19, tal vez han oído hablar, que también hizo un acuerdo de paz, se desarmó y se lanzó a la política, y a su candidato presidencial lo mataron en un vuelo comercial, un vuelo que iba de Bogotá a Cali, algo así. Y en pleno vuelo, un sicario al que le han facilitado el arma para que estuviera en el aeropuerto, se paró y en pleno vuelo mató a Carlos Pizarro León Gómez, que era el candidato presidencial del M-19. Entonces, pues, con el asesinato, el exterminio de la Unión Patriótica, pues la tregua se acabó. Se acabó. Y no hubo declaración oficial, ¿no? Nadie dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Se acabó la tregua, ¿no? Sino que los guerrilleros que estaban en las ciudades se fueron devolviendo. Dos de ellos llegaron a ser parlamentarios por la Unión Patriótica. Bernardo Jaramillo, Iván Márquez y otro compañero. Llegaron a ser parlamentarios y pues abandonaron sus curules y volvieron al monte y volvimos otra vez a la guerra. Después hubo otros intentos de acuerdo en Caracas, en México, y en 1999 otro intento que llamó los diálogos del Caguán. No sé si esto tiene un poco más noticia porque son más recientes. Se llega en los años 80, hay un crecimiento de las FARC, pero impresionante, ya se convierten en un ejército. Tienen mucho poder económico y tienen un crecimiento. En las ciudades la movilización social va decreciendo, desapareciendo, porque en los 80 hay una etapa de exterminio contra la Unión Patriótica, contra el movimiento sindical, contra todo el mundo, porque no solamente mataron a la gente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, sino gente de otras organizaciones de izquierda, gente de la Central Unitaria de Trabajadores, de las organizaciones estudiantiles, una mortandad que hizo que el movimiento social y la resistencia social, las huelgas, los paros cívicos, en las ciudades casi que desaparecieron. Y lo único que crecía era la lucha armada, las FARC y el ELN, crecían y crecían y crecían. Hasta que en 1999 hacen un nuevo intento de acuerdo que llamó el Caguán, una región del sur del país. El gobierno desmilitarizó 4.000 kilómetros cuadrados, bueno, más 40.000 kilómetros cuadrados, eran 4 veces Suiza, en los cuales era un terreno controlado por la guerrilla y durante 4 años estuvieron discutiendo hasta que la tregua se rompió. Los guerrilleros estaban concentrados, el gobierno les dio 3 días para que abandonaran, se llamaba la zona de distensión, para que la abandonaran y, bueno, y volvieran a sus sitios. Y entonces, bueno, se acabó la tregua. Fue cuando llega el gobierno de Uribe Vélez. Llega el gobierno de Uribe Vélez y la violencia se intensificó, las masacres, los asesinatos, las persecuciones. Hablar de paz se convirtió en un delito. Porque hablar de paz, hablar de una solución política a ese conflicto, que allí lo denominamos conflicto político, social y armado, hablar de una solución política civilizada, era prácticamente un delito, porque hablar de eso era, según el gobierno, según los medios de comunicación, era apoyar la FARC, era apoyar a la guerrilla, y no. No, hay gente que no estaba de acuerdo con la guerrilla para nada, que la condenaba a sus acciones, sus secuestros, etcétera, etcétera. Pero que decían, es que el destino nuestro no puede ser la guerra eterna, es que no hay posibilidades de una solución militar. La historia ha demostrado, se decía desde entonces, la historia ha demostrado que no es posible una victoria total del Estado, digamos, contra la guerrilla. No es posible. Tampoco era posible una victoria militar de la guerrilla. No era posible, digamos, porque no habían las condiciones. Claro, el Estado poderoso, ¿no? Pero claro, la guerrilla podía defenderse porque entre más la atacaban lo que hacía era esconderse más.
y perderse en esa maraña de selvas, montañas, pues era relativamente fácil, ¿no? Entonces, por eso se decía, mire, aquí no va a haber nunca una solución militar, no va a existir, no es posible, lo que los especialistas llaman un empate técnico. Pero el gobierno insistía el gobierno de Uribe en la salida militar, porque bueno, vino un fortalecimiento del ejército bestial, lo que se llamó el Plan Colombia, ideado, organizado y financiado por los Estados Unidos, que fue, digamos, una reingeniería en todo el aparato militar del Estado colombiano para atacar a la guerrilla. Y la atacó y le dio unos golpes fuertísimos. Fue cuando empezaron a caer a los campamentos, con asesoría israelí. Entonces ya para buscar unos comandantes que estaban perdidos, no tenían que buscar por la montaña, sino que información satelital y operaciones quirúrgicas al sitio exacto donde estaban y mucha inteligencia. Bueno, la guerrilla se replegó nuevamente a sus viejos tiempos, porque llegó a ser una guerrilla que en los años 80 y 90, sobre todo los 90, ya eran contingente grandísimo, hubo combates en los cuales 5.000, 7.000 guerrilleros enfrentaban a 15, 20.000 militares y duraban 3 meses peleando. Hubo cuarteles militares tomados por la guerrilla, cuarteles militares de soldados profesionales, con centenares de militares que los tomaba la guerrilla, había un poco de muertos, y la guerrilla se llevaba de uno, por ejemplo, más de 120 militares retenidos después de los combates y de tomarse los cuarteles. O sea, era una cosa grande. Después de que sale la reingeniería y la modernización y los recursos para el ejército, la guerrilla vuelve otra vez a replegarse a unidades pequeñas. Pero el movimiento popular y democrático en Colombia, seguíamos pensando en la paz, a pesar de que se convirtió en un delito y se perseguía y se calumniaba a todo aquel que hablara de paz, se seguía insistiendo en la idea que la única solución posible era una solución política democrática, una solución que abriera los caminos para la democratización de Colombia, que abriera esa posibilidad de una mayor democracia y un poquito más de justicia social. No eran grandes banderas subversivas del orden institucional, sino simplemente democracia, o una reforma agraria que Europa la hizo hace, no sé, más de un siglo. En Colombia no se ha hecho, en Colombia todavía está latifundio del poder fundamental de la tierra. En las condiciones es que se dan los acuerdos de La Habana. Las conversaciones en La Habana, se llegan a un acuerdo, después de 4 o 5 años de discutir, de negociar, unos acuerdos que lo fundamental de los acuerdos de La Habana, pues que contempla una serie de reformas económicas, políticas y sociales. El centro de los acuerdos de paz de La Habana son las víctimas. Más de 8 millones de víctimas del conflicto, entre gente que ha sido asesinada, desaparecidos, exiliados, más de 8 millones. Entonces el centro era la reparación de las víctimas, verdad, justicia y reparación. Era la reparación de las zonas agrarias históricamente afectadas por la violencia. Zonas inmensas, agrarias, en el abandono total, pero que toda la vida han tenido que sufrir la guerra, y que muchas veces las poblaciones agrarias, campesinas, indígenas, quedaban en medio de los combates, en medio del cruce de balas, recibían los bombazos de los unos y los otros, y entonces la población civil ponía muchos muertos en el medio del cruce de las balas y las bombas. Entonces por eso este proceso de La Habana hablaba de la justicia, del proceso de verdad, justicia y reparación, y las víctimas, y se habló con mucha gente, con muchas organizaciones de víctimas para que escucharan, fueron a hablar con los guerrilleros, a plantearles sus cosas y sus aspiraciones y el país que creían. Pero el presidente Santos tuvo la mala idea
sin necesidad jurídica, constitucional, de someter el plebiscito, el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, someterlo a un plebiscito. Y el plebiscito se perdió. El plebiscito se perdió por poquísimos votos, por 40.000 votos, algo así. Se perdió porque, digamos, hubo una campaña muy fuerte del uribismo, ¿no? El uribismo, el sector político que encabeza Álvaro Uribe Vélez y los terratenientes y sectores de las iglesias estas cristianas, estas iglesias modernas, con toda una serie de propaganda que después se conoce hoy en día en todo el mundo, ¿no? El tema, por ejemplo, entonces los temas en el Acuerdo de La Habana se hablaba de que todo el acuerdo, todos los aspectos del acuerdo tenían que tener una política de género, por ejemplo. Entonces acabaron el cuento de que el acuerdo de paz era para instalar, por un lado el cuento de siempre, ¿no? De los últimos años, era implantar la dictadura castrochavista, que el acuerdo de paz era para entregarle Colombia a Venezuela, a Chávez, que el acuerdo de paz era para imponer la dictadura feminista, que el acuerdo de paz era para instaurar en las escuelas y colegios la homosexualización obligatoria de los niños, ¿no? Que porque pues coincidían con algunas campañas de enseñarle a los niños el respeto a la diversidad. Entonces, para ellos, lo mismo que dicen los grupos por aquí, que eso era volver homosexuales o por obligación a los niños, que la gente le iban a quitar las casas, bueno. Entonces, mucha gente votó por el no al plebiscito por la paz. Y fíjese, la gente, el sí a la paz ganó en esas regiones golpeadas por la violencia toda la vida. Fue donde abrumadoramente ganó el plebiscito. ¿Por qué? Porque la gente que ha vivido la guerra, que la ha sufrido, que la ha soportado. Y el no ganó en las grandes ciudades. La gente que ha visto de alguna manera la guerra un poco desde lejos. Y estimulados y orientados toda la propaganda por familias poderosas cuyos hijos nunca van a la guerra. Jamás, porque a la guerra, ya sea para que se vayan para el ejército, para la policía, para la guerrilla, para donde sea, van los hijos de los pobres. Entonces les queda fácil decir que no a la paz. Entonces se perdió el plebiscito, después unos mecanismos y se hizo por vía del Congreso. Bueno, al final se firmó la paz. Pero el problema es que el uribismo, en campaña electoral, dijeron que iban a hacer trizas el acuerdo de paz. Y lo están haciendo trizas. Lo están haciendo trizas. En estos años hemos conocido, y sobre todo en muchas regiones campesinas y agrarias, se empezó a conocer lo que era la paz. Se empezó a conocer, cesaron los combates. El hospital militar en Bogotá, que mantenía lleno de militares heridos, hace 2 años no había ni un paciente. No había, porque cesaron los combates y la gente empezó a conocer la paz. Pero al documento firmado le fueron quitando cosas en el Congreso de la República, lo fueron peluqueando, quitándole los dientes. Una serie de cosas que se aprobaron no se cumplieron, pero muchas cosas no se han cumplido. Han asesinado a más de cerca de 170 exguerrilleros de la FARC han sido asesinados. Algunos de ellos, encabezados por Iván Márquez y otros, decidieron volver a la guerra, que no ayuda para nada. Claro, pero si uno los escucha, uno dice, oiga, pues tienen razón, ¿no? Claro, uno dice, pero ¿qué sentido tiene ahora la guerra? Ya digamos que no hay condiciones y ayuda es a la extrema derecha. Pero la gente dice, oiga, es que no han cumplido. Guerrilleros que debían estar libres, hay más de 400 en las cárceles teniendo condiciones para ser amnistiados. Han matado más de 180, no están cumpliendo, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Entonces están haciendo triza el acuerdo de paz. Sin embargo,
no la han hecho trizas del todo. Pero además la guerra contra las FARC, o la guerra de las FARC y del ELN, la lucha guerrillera, digamos, la violencia guerrillera, no es la única violencia en Colombia. No es la única. Entonces, cuando las FARC hacen el acuerdo de paz y se desmovilizan y entregan las armas, y entonces abandonan muchas de sus regiones y se concentran en unas regiones, esos espacios están siendo copados por otros actores armados, especialmente ligados al narcotráfico y a otras economías ilegales. Y entonces está volviendo a haber no la misma violencia de combates, pero sí el asesinato sistemático de líderes sociales. Más de 700 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 3 años. ¿Cuáles son los líderes sociales en esas regiones agrarias? Pues gente que está luchando por la defensa del agua, por ejemplo, porque llegan proyectos estos de explotación, de minería y otras cosas, y entonces la gente defiende el agua, defiende el medio ambiente, defiende su tierra, su territorio. Y también, pues tenemos elecciones regionales en octubre, necesitaban sacar a mucha gente porque necesitan afianzar el poder económico y político en las regiones, diversos sectores. Hasta el cartel de Sinaloa tiene presencia hoy en día en Colombia, presencia armada y ejerciendo violencia especialmente contra sectores campesinos, contra los líderes de las organizaciones campesinas e indígenas, donde están implementando sus proyectos de narcotráfico, de explotación ilegal de la minería. Entonces asesinan a los líderes sociales. Pero a pesar de eso, hay expresiones de paz, fíjese, hay expresiones de paz. Digamos, hay un nuevo país que se ha venido expresando, un nuevo país, que incluso electoralmente se ha expresado, con una candidatura alternativa. Los candidatos nuestros, cuando sacaban el 5%, los mataban. Y ha surgido en la pasada campaña un candidato que llegó a la segunda vuelta, Gustavo Petro, expresión de alternativa, de movimientos diferentes, pero que es expresión, ¿no?, de un nuevo país, y hay un despertar de muchos sectores, de mucha gente que se está movilizando. Los mismos guerrilleros desmovilizados, a pesar de los incumplimientos, están haciendo muchos procesos sociales con proyectos productivos de cultivar café, levantar ganado, cultivar arroz, hacer zapatería, bueno, muchos productos vinculados con las comunidades. Y hay expresiones de gente que se está expresando, que se está movilizando. De manera pues que ha habido una ofensiva muy grande contra la paz, pero no la han podido definitivamente acabar. Entonces la historia de Colombia, como yo digo aquí en este librito, nuestra historia es una historia son historias de ilusiones, desencantos y viceversas. Han llegado procesos de paz, nos hemos ilusionado, la paz, va a llegar la paz, ahora sí la paz, y después ¡pum!, se acaba. Vienen los retrocesos, después viene otra posibilidad, la gente nuevamente se ilusiona y luego vienen los fracasos. Ahora hay una pelea, está en disputa el tema en Colombia, ¿no? Ha crecido, digamos, el movimiento por la paz ha crecido mucho, de diversos sectores políticos. No vamos a decir que la bandera de la paz es una bandera de los revolucionarios o de la izquierda en Colombia, no. Es una bandera de mucha gente. Y los sectores que se oponen a la idea de la paz, pues son sectores pues que se benefician de la guerra, se benefician del control político de los municipios para coger el presupuesto, para tener el control militar de las regiones,
para las explotaciones del oro, de la minería, etcétera, de muchas cosas, ¿no? Entonces, estos sectores se expresan con fuerza, pero políticamente, digamos que ha crecido, y en el Congreso de la República, a pesar de que ha habido retrocesos en lo que se acordó, no han logrado imponer. El uribismo no ha logrado imponer en el Congreso de la República, no ha logrado imponer, tumbar los acuerdos de paz. No han podido, y está funcionando. Y le tienen miedo a la paz, fundamentalmente porque le tienen miedo a la verdad. Les tienen miedo a la verdad. Porque el acuerdo establece, y yo creo que voy terminando, el acuerdo se sustenta, el acuerdo de paz de La Habana ha sido considerado por mucha gente como un acuerdo modélico, para muchas guerras modernas. ¿Por qué? Porque, digamos, se sustenta en lo que llaman la justicia transicional o la justicia reparativa. Es decir, que el centro del acuerdo son las víctimas, la satisfacción de las víctimas, la reparación, la garantía de no repetición y que se conozca la verdad. Igual que aquí, es que tenemos historias similares. ¿Cuánta gente que fue represaliada y la gente en los pueblos, mucha gente que decía, por algo sería, algo estaría haciendo cuando vinieron a darle? Y entonces muchos dirigentes sociales, pero miles, millones quizás, de gente que luchaba por la vivienda, en el sindicato, en el colegio, en la universidad, por la educación, mucha gente que luchaba con ideales, que luchaba con la palabra, que fueron asesinados, pues quedaron como delincuentes. Quedaron en eso de que algo harían, porque además a mucha gente los asesinaban y los mostraban como peligrosos delincuentes. Busquen la historia de los falsos positivos. Se llevaban jóvenes de barrios pobres de Bogotá, fundamentalmente de los alrededores de Bogotá, les ofrecían trabajo, se los llevaban, digamos, de aquí de Campillo, se los llevaban para Barcelona, les ofrecían un trabajo. Muchos jóvenes a los que les ofrecían trabajo, por allá, muchachos pobres, sin trabajo, después aparecían muertos con vestidos de guerrilleros y los reportaban como guerrilleros dados de baja en combate, porque estaban en una guerra, una pelea Uribe, y entonces el ejército tenía que dar resultados y tenían que estimular la moral de la tropa diciendo estamos ganando, y todos los días decían muertos tales guerrilleros, y no, la mayoría no lo eran muchachos. La fiscalía, oficialmente la fiscalía tiene registrado más de 7.000 casos, se llaman falsos positivos, más de 7.000 de personas que fueron engañadas, fueron llevadas con ofrecimientos, con trampas, con lo que sea, les ponían un uniforme, simulaban combate, los mataban y después llamaban a la prensa, miren, muertos 20 guerrilleros, secuestradores, el jefe de la finanza, el jefe de qué. Mentiras, eran muchachos que no tenían nada que ver con la guerra. Entonces, el centro del acuerdo es la verdad, y por eso le temen a la verdad, y se estableció lo que llama la justicia especial para la paz. Y ahí están llegando los militares a hablar. Están llegando a hablar y están empezando a contar cosas. Y los paramilitares que fueron aliados en la guerra sucia están llegando a contar cosas. Y los guerrilleros están llegando también y tienen que contar sus cosas. Porque la gente se dice, no, es que el acuerdo de paz es la impunidad para los asesinos. No, no hay impunidad. Hay un acuerdo, eso sí, reparativo, las penas son menores, pero las penas, para que haya una amnistía, sobre todo a los guerrilleros o los policías o los militares que tengan delitos graves, para que sean, digamos, sean beneficiados, que la pena mayor es de 8 años, para que sean beneficiados, tienen que contar toda la verdad, pero toda. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Con quién lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Quiénes me ayudaron? ¿Quiénes me apoyaron? Y esa verdad tienen que decirla los guerrilleros, los policías, los generales, los ganaderos. Y entonces quieren lo que querían un acuerdo de paz como el del 57. La mitad para usted, la mitad para nosotros, y sin verdad, sin justicia, reparación. La gran batalla es por esa. La gran batalla es
por seguir defendiendo la tierra frente a la ofensiva de las transnacionales y de los sectores delincuenciales vinculados al narcotráfico, a la minería ilegal y otras economías ilegales, seguir defendiendo la tierra. Garantizar la ampliación de la democracia para que el país no siga siendo controlado exclusivamente por el bipartidismo. Garantizar entonces una reforma agraria integral, no para quitarle la tierra a los terratenientes. Colombia tiene, decíamos al principio, que tenemos la mitad, el doble de población que es, la misma población que España, viviendo en un terreno el doble de grande. Hay mucha tierra, pero mucha tierra que puede ser explotada y vinculada a la producción nacional sin afectar la Amazonía. Entonces, una serie de reformas. No son grandes reformas revolucionarias, pero es que la burguesía colombiana es muy tacaña. La burguesía colombiana no quiere soltar nada. Quiere acaparar el poder político y está llegando a unos niveles de gangsterización asombrosos. Mira, la noticia de ayer es que, bueno, hace unos meses metieron presa a una parlamentaria muy joven, senadora, jovencita, unos 30 años, conservadora, uribista. Y entonces la metieron presa porque le demostraron que había comprado votos. La compra de votos en Colombia es una cosa asombrosa. Y entonces la condenaron a 15 años de cárcel. Y ayer entonces tenía una visita al odontólogo. Pero no porque tuviera una carie. Ya después leyendo la noticia, no, es que como ya, es una vaina de mejoramiento de la sonrisa. Y entonces pues llegó allá con los funcionarios del INPEC, la verdad, y se metió al consultorio, segundo piso, y de ahí una ventana, una soga, se tiró, había una moto esperándola. ¿Ah? Sí, y se perdió. Claro, esta muchacha no es la gran corrupta, es una muchacha, ella es un eslabón pequeño en medio de los grandes corruptos, de grandes familias, especialmente de la costa caribe, familias conservadoras y algunos liberales. Y entonces, claro, necesitaban llevársela porque ella estaba empezando a hablar. Fue como cuando Uribe hizo el acuerdo de paz con los paramilitares, acuerdo de paz. Cuando los paramilitares empezaron a hablar, entonces los extraditó para Estados Unidos, para que no hablaran. Y ahora están regresando y están empezando a hablar. En definitiva, nuestra historia es una historia de mucho dolor, de muchas violencias, ¿no? Violencias entrecruzadas, pero de todo tipo de violencias. Y es la historia de más de medio siglo buscando la paz. Y estamos ahora en esa etapa en la cual pareciera que los amigos de la guerra van a ganar, pero también hay una fuerza social, popular, y hay un acompañamiento de la comunidad internacional muy grande en defensa del acuerdo de paz, de un acuerdo de paz con verdad, con justicia, reparación, donde todo el mundo cuente lo que pasó. Y entonces yo quiero terminar, por si hay alguna pregunta, con algo que decía García Márquez en el famoso discurso que les recomiendo lo lean, de La soledad de América Latina. Decía García Márquez en ese discurso, haciendo un recuento de todas las violencias de toda América Latina, ¿no? Las violencias, decía: sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Y hay un hecho curioso. Les comentábamos cómo al final de 100 años de soledad está la famosa frase esta de que los pueblos condenados a 100 años de soledad no tendrán derecho a una segunda oportunidad sobre la tierra. Esto lo escribió García Márquez en el 44, creo, 100 años de soledad. Claro, una etapa de violencia. Y el discurso lo hace en el 82. Ya está la experiencia de Chile, está la experiencia de los sandinistas, de ebulliciones. El escenario es diferente, entonces hay un poco de optimismo
Y García Márquez a esa partecita pesimista le cambia un poquito, ¿no? Y dice así: ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Y esta lucha que nosotros hacemos por la paz es eso. Es simple y sencillamente buscando una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que nunca dejamos de aprender cosas sobre la historia de Colombia, aunque algunos y algunas conozcamos un poco de ella por otros compañeros y otras compañeras que también nos han ido explicando, y también en la implicación que hemos ido teniendo a lo largo de los años con distintos grupos y distintos movimientos. Sí que es cierto que hay bastantes paralelismos, como hemos podido ver, por ejemplo, con la reivindicación que hacemos el movimiento memorialista aquí en España, con la verdad, justicia y reparación. Obviamente, lo único que lo diferencia, después de pasada la etapa de la mal llamada transición, es que, aunque también hubo asesinatos aquí en España durante la transición, aquel que diga que es que fue una transición modélica, que no pasó nada, que nadie murió, que a nadie mataron, no es cierto, que nadie estuvo en la cárcel, que nadie sigue en la cárcel, no es cierto. Pero sí es verdad que el paralelismo también se extiende al desconocimiento por parte de la mayoría de la población de lo que sucede en nuestros respectivos países. Te lo digo desde el punto de vista de alguien que trabaja con población de origen migrante de diferentes lugares del mundo, y difícilmente me encuentro a personas que provengan de Colombia, que no sean migrantes económicos, que conozcan qué es lo que sucede en Colombia, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sigue sucediendo. Yo he llegado a sentar a mucha gente delante de mi mesa en el despacho, gente que yo no comprendía cómo, siendo migrante económico, teniendo que haber salido de su país en condiciones prácticamente pues pidiendo prestado, que viniendo incluso hasta, aunque no se consideran o no se reconozcan como desplazados internos por las luchas armadas, hayan tenido que abandonar su lugar de origen e irse a la ciudad y malvivir y tener que salir al exterior y desconocer completa y absolutamente todo lo que en Colombia ha pasado. Desconocer, por ejemplo, que existían los falsos positivos. Desconocer que los falsos positivos era la rendición de cuentas del gobierno de Uribe hacia las subvenciones y el dinero que le daba Estados Unidos, y tenían que precisamente mostrar que todo el dinero, las cantidades ingentes de dinero que entraba para que acabara con las guerrillas, estaba dando resultado, y tenía que mostrar guerrilleros muertos para que ese dinero les siguiera entrando, por ejemplo. Desconocían lo del Meta, desconocían las fosas, que se estaban destapando fosas comunes, de las más grandes de Latinoamérica, por encima de las que conocíamos, que se descubrieron en Chile, que se descubrieron en Argentina, y estaban destapándose justo en estos años, y la gente en Colombia no lo sabía. Tenían que llegar hasta aquí, hasta España, para que otra gente les pusiéramos las imágenes y les pusiéramos la información por delante. Es lastimoso que, haciendo un paralelismo y además pensando en lo que ayer hablamos del control de los medios de comunicación, mejor dicho, de los medios de información más que de comunicación, lo digo por si el señor periodista me recuerda, no es lo mismo, eso se nos quedó ayer claro,
cómo llegan a manipular a toda una población de 48 millones de personas para que desconozcan qué es lo que está sucediendo. La verdad es que una se queda sobrecogida que en pleno siglo XXI, en el año 2019, la historia siga siendo un bucle y que los seres humanos sigamos quedando a merced de las decisiones, de los intereses de quienes ostentan el poder económico y de quienes ostentan el poder político controlado por ese poder económico. Y el engaño. Y el engaño. Es que además en estos temas del engaño y las mentiras que suceden en todas partes, ¿no? Llegan a situaciones absolutamente inverosímiles. La semana pasada, no sé si le han enterado del escándalo, un hecho en Naciones Unidas, que estaba la Asamblea General de las Naciones Unidas, entonces allí llegó el presidente Duque, Duque, porque el presidente parece que es otro y no él, y entonces denunciando a Venezuela de que le estaba dando cobijo, protección a terroristas colombianos, y entregó un mamotreto de 288 páginas con fotos de las guerrillas colombianas en Venezuela. Pues al otro día, periódico colombiano, uno se llama El Colombiano, un periódico de Medellín, que es conservador. Dios, oiga, esa foto que ha mostrado ahí es de unos guerrilleros del ELN, pero en el Cauca, un departamento al sur de Colombia. Y la agencia France Press también dijo, oiga, esas otras fotos, nosotros las conocemos y las sacamos y eso es de Colombia. Allí, si se atreven a llegar a las Naciones Unidas, a decirle a la comunidad internacional, miren estas pruebas de... Es posible que hayan guerrilleros colombianos o no en Venezuela, ¿no? Pero llega a decir, mire, tenemos las pruebas, y las pruebas, fotos de guerrilleros en el sur de Colombia. Entonces, digamos, si se atreven a engañar, a intentar engañar a las Naciones Unidas en una asamblea, una cosa tan seria o aparentemente tan seria, ¿no? Porque también allí se dicen muchas estupideces. Pues ¿cómo no hacen con la gente en Colombia que la convencen de verdad que le van a quitar la hacienda y la finca que no tienen? Porque efectivamente hace unos años andar en Colombia, era en los años 90 y otros años, ir a las zonas agrarias, muchas partes del país era imposible. No solamente porque estuviera la FARC, el ELN, sino también los paramilitares y los ladrones y los bandoleros y los asaltantes. Y bueno, hubo todo un proceso de violencia y de tal, y entonces mucha gente decía, bueno, es que ahora con Uribe podemos volver a nuestras fincas. ¿Y usted tiene finca? No, pero se pudo volver. ¿Verdad? La gente que votó por el no a la paz, por ejemplo, en Bogotá, es la gente de los barrios más pobres. Porque decían, mira, a ustedes les van a descontar, les van a bajar el sueldo para ponerle sueldo a los guerrilleros. Y esto es así, muchas mentiras y hoy en día, digamos, ya incluso las guerras no se hacen con bombazos y los golpes de Estado ya no se hacen con bombazos, sino con los medios de comunicación y los estrados judiciales, lo que han hecho con Lula, lo que hicieron con el vicepresidente ecuatoriano o el mismo presidente Rafael Correa, ya todos, digamos, toda una serie de descabezamiento de líderes populares, progresistas en América Latina, ya no con el asesinato, sino con campañas mediáticas y con procesos judiciales. Ahora invierten en eso. Medios que difundan mentiras, calumnias, que preparan las cosas y luego jueces vendidos que hacen montajes, pero montajes realmente espeluznantes. Entonces ese tema por eso cuando nosotros hablamos que este tema de la verdad, la justicia y la reparación tiene un valor y una fuerza muy grande cuando es posible. Y por eso, digamos, le tienen miedo. Las víctimas de la violencia le tienen desean la verdad. Hemos escuchado muchos testimonios de muchas madres que le han matado a los hijos, que han matado a mucha gente que dicen, mire, es que a mí no me interesa que le metan 50 años al sargento que le pegó, que mató a mi marido, a mi hijo. No, a mí me interesa es conocer la verdad y que reconozcan la verdad y que pidan perdón
y que en la región vayan y digan que lo mataron porque era un líder social, no porque era un bandido. Eso es lo que la gente quiere, conocer la verdad y reivindicar la memoria de las víctimas. La gente quiere eso, y por supuesto que no se vuelva a repetir. Varias cosillas, varios apuntes que tengo yo aquí. Te tuteo. ¿Eres del M19? De los pocos que quedan. No. No. ¿Tú crees que algún día en La Haya condenarán al genocida Uribe? ¿A Uribe? Por crímenes de lesa humanidad. A ver, es una posibilidad remota, no fácil que... Allí han abierto investigaciones ya, hay procesos abiertos para conocer muchos hechos en Colombia. Es posible que con Uribe, nosotros estamos hablando aquí, es posible que con Uribe pase un poco lo de Al Capone. Uribe este 8 de octubre, próximo 8 de octubre, además entrante, Uribe tiene que presentarse en calidad de investigado ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y otros delitos. Resulta que Uribe se querelló contra un senador de allí de izquierda, Iván Cepeda, hijo de un senador nuestro que asesinaron hace 25 años. Se querelló por decir que Iván Cepeda estaba comprando testigos, que le estaba haciendo ofrecimientos a los paramilitares que estaban en las cárceles para que estos paramilitares dijeran que algo tenían que ver con Uribe. Y entonces que Iván Cepeda le estaba montando testigos falsos a él, a Álvaro Uribe. Pues él puso una demanda, decimos nosotros, una querella. Entonces se la recibieron y empezaron la investigación. Después de 3 años de investigar la denuncia que hizo Álvaro Uribe, lo que la Corte Suprema de Justicia encontró, y con testimonios, pero así, es que era al contrario, que encontraron testimonios, pruebas, llamadas telefónicas, grabaciones, muchas cosas, de que eran los abogados de Álvaro Uribe, enviados por Álvaro Uribe, quienes iban a las cárceles a ofrecerle dinero a los paramilitares para que no hablar mal de Uribe. Y uno de los testigos, ha habido muchos testigos, mucha gente, uno de los testigos, un paramilitar, que iba a declarar a favor de Uribe, fue al contrario, a destapar las cosas, porque se dedicaron a eso. Entonces, Uribe, por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente que es senador, Uribe, va como investigado y con una carga probatoria grandísima. No sabemos qué va a pasar porque, claro, Uribe tiene mucho peso en el país, peso económico, político y militar, digámoslo, también de las fuerzas oscuras que lo acompañan. Entonces, que la Corte Suprema de Justicia se haya atrevido a citarlo como investigado es un avance, pero absolutamente increíble, frente a la impunidad total que ha habido. Porque claro, mira, durante todos estos años, el entorno de Uribe, empezando por su hermano, por su hermano que está investigado por dirigir una banda que llamaban los 12 apóstoles culpables del asesinato de decenas de personas, un grupo paramilitar. Un primo, Mario Uribe, que fue presidente del Congreso de la República, está preso por vínculo con el paramilitarismo. Exministros. Los asesores de seguridad de Uribe, presos por paramilitarismo, narcotráfico. Digamos, todo el entorno de Uribe. Un entorno, hay más de 100 personas, entre sus personas de confianza, en cargos políticos, están presos, porque de alguna manera, a pesar de tantas cosas, a pesar de la impunidad, a pesar de todo eso, pues algo se han abierto caminos de justicia y por eso hay más de 50 exparlamentarios, exministros, exembajadores, uribistas que están presos y condenados
por narcotráfico, por vínculos con el paramilitarismo, pero muchos. El que era dos de los que fueron jefes del Departamento Administrativo de Seguridad, que llama el DAS, que es como la CNI de aquí. Dos de los directores de los tiempos de Uribe están presos por homicidio, concierto para delinquir y paramilitarismo. Es decir, todo el entorno. De Uribe se dice que tiene un teflón inmenso, ¿no? Que todo le resbala. Pero bueno, por primera vez tiene que sentarse ante unos jueces. Alguito es alguito, no sabemos si se podrá llegar a La Haya, pero son de las cosas que están cambiando, ¿eh? Son de las cosas que eran absolutamente imposibles hace 10 años, 15 años, que eran totalmente imposibles. Que un hombre de la fuerza de Uribe, del poder que tiene, de la intimidación que ejerce en Colombia, una intimidación, se tenga que sentar ante unos jueces, eso es expresión de esa batalla, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, entre la impunidad y la justicia. No sabemos cómo va a salir, qué va a pasar el 8 de octubre, pero por ahora que se tenga que sentar ya es un avance para seguir peleando. Y entre ellos nadie ha obviado la idea de la Corte Penal Internacional. Otra cosilla, los centros, las cámaras de gas que aparecieron también en Colombia, de haber gaseado gente, eso yo creo que va en la línea de lo que tú decías de imitar a los nazis y de haber tenido gente nazi dentro, creo yo, vaya. No eran de gas, eran hornos crematorios, pero hornos crematorios, digamos, campestres, ¿no? No eran muy sofisticados. Eran hornos, grandes hornos, donde, sobre todo en la región del Catatumbo, especialmente, pero no es la única. En la región del Catatumbo a mucha gente que la asesinaban, a centenares, las quemaban ahí para ocultar la evidencia. Incluso se habla en Medellín, construyeron una gran represa, Hidroetango, algo así. Hidroetango, no sé, es una vaina como más argentina. Una represa inmensa, donde hubo una corrupción grandísima. Y ya hay autoridades que están señalando que debajo de la represa hay por lo menos 500.000 de personas enterradas, de gente que asesinaron y ocultaron y hicieron la represa contra todo el mundo y contra todas las opiniones. Hicieron una represa ahí. Bueno, el objetivo seguramente de la represa no era ocultar los muertos, pero bueno, ya que está, vamos a aprovechar y los tiramos ahí debajo de todo para ocultar. Porque de todas maneras, claro, ellos necesitaban también ocultar evidencias de muchos de los crímenes, que los crímenes son espantosos, pero la degradación de los crímenes, esto de descuartizar la gente, allí se le llaman las casas de pique. Ahorita, ustedes oyeron ahorita cuando Guaidó, ¿sabe que cuando se da este caso de Guaidó, que cuando se hizo el concierto en la frontera, ¿se acuerdan? Que fueron unos cantantes, Juanes y otros, y ¿cómo es que llama el cantante este de aquí de español? Miguel y todo esto. Entonces en el puente internacional, y entonces era que iban a llevar ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, ¿no? La idea era, el objetivo estratégico era ver cómo rompían la frontera, y ellos se imaginaban que iban a llegar millones de venezolanos hambrientos por la comida, ¿no? Porque la gente está aguantando, porque la gente también tiene dignidad. Entonces, claro, Guaidó estaba dentro de Venezuela, pero no podía salir por un proceso judicial por los ataques a unos batallones militares en Caracas. Entonces salió clandestinamente. ¿Quiénes lo sacaron de Venezuela? Para Colombia, por las trochas, para que después apareciera, lo recibió el ejército, la policía en una trocha para en el monte. Pues un grupo paramilitar que se llaman los rastrojos. El tema es que ellos llegaron a un acuerdo con Guaidó de que cuando él llegara a la presidencia les iba a dejar un corredor libre para que ellos pudieran trabajar sus cosas. Pero mafioso es mafioso, y entonces se tomaron fotos con Guaidó, bastantes fotos. Dijeron, este es nuestro salvoconducto para que usted nos cumpla. Cogieron preso a uno de ellos,
Y entonces empezaron a cantar, empezaron a hablar y empezaron a mostrar las fotos. Y uno que aparece abrazado con Guaidó ahí en un rastrojo, en una selva de esa, de los que lo sacaron, lo acompañaron, lo custodiaron, pues era un temible jefe paramilitar que tenía una casa de pique, de estos, de descuartizamiento de la gente. No lo mismo que hicieron los hornos crematorios. No, es que la aberración viene desde los años 40. Cuando la forma de matar a la gente, de descuartizarla, es horrible, que a veces ni nos gusta hablar de estas cosas, ¿no? A veces nos gusta más hablar de que sí, de que la vida ha sido dura, que es dura, en estos momentos para mucha gente es dura, durísima, sobre todo en las zonas campesinas, sobre todo allí en las zonas campesinas. Antes, en los años 80, cuando el exterminio de la UP, eran las grandes ciudades, ¿no? Pero ahora después se fueron trasladando a las zonas agrarias y a las zonas campesinas. Allí la vida es muy, muy, muy dura, ¿no? Digamos, de la ofensiva, de la llegada de tantos actores armados diversos, y el gobierno en lugar de estar preocupado por eso. El país tiene muchos problemas. Colombia es rico, ¿sabe? Colombia tiene muy buena riqueza para exportar, para vender recursos naturales, minería, tiene muchas cosas. Además, el año pasado Colombia entró a la OCDE, al club que entran son los países en desarrollo. Ya no se considera a Colombia un país subdesarrollado, sino un país en vías de desarrollo, con mucha riqueza, pero hay una pobreza muy grande, pero muy grande, ¿no? De niños que están muriendo de hambre, de gente que la está pasando muy mal. Y el gobierno, en lugar de ocuparse de eso, ¿no? Bueno, vamos a buscar la paz de este país para dejarnos de matar después de 100 años de estarnos matando. Vamos a ver cómo le resolvemos los problemas para que no sigan niños comiendo en los basureros. Tantos problemas que hay. No, el gran objetivo, el objetivo parece único del presidente Duque es acabar con Maduro. Es su objetivo. No le importa para nada lo que pasa en Colombia, los problemas tan grandes que hay y que se pueden resolver y que hay con qué resolverlos. Hay con qué resolverlos. Pero no, el objetivo es tumbar a Maduro, pues, en alianza con Macri, con el del Ecuador y con Piñera, digamos. Y para terminar de verdad, este acuerdo de paz en Colombia hace parte de esa gran disputa que hay en América Latina, ¿no? Usted sabe que llegó una oleada de gobiernos progresistas que luego fueron cayendo por la presión de los Estados Unidos, por errores, por muchas cosas, ¿no? Se pensaba que nunca más iban a volver, pero los gobiernos neoliberales parecen estar a punto de caer muy rapidito, ¿no? Macri seguramente va a perder estrondosamente ahorita el 27 de octubre. En Brasil, Bolsonaro ganó con puras trampas, pero absolutas trampas. En Ecuador se volteó la cosa porque se volteó el vicepresidente. O sea que hay una batalla en América Latina muy fuerte, un continente en disputa, ¿no? Entre los sectores conservadores, neoliberales recalcitrantes y sectores progresistas, de izquierda, no siquiera sectores revolucionarios. Aquí a veces uno escuchaba temas de Venezuela, ¿no? Socialismo revolucionario de Venezuela, ¿no? Son cosas progresistas, democráticas, lo que están dando, no son grandes revoluciones. Se está acabando con los sectores más pobres, están haciendo colegios, están en universidades, hospitales, mejorándole un poco, hasta poniéndole dentadura postiza a los sin dientes de toda la vida de Venezuela para que no les diera vergüenza sonreír, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Humanistas, ¿no? Con políticas neoliberales todavía en la mayoría de estos países, cambios democráticos, progresistas, pero hay esa pelea no ha terminado. Ellos pensaban que habían acabado, que habían llegado a tener el control absoluto del viejo patio trasero, pero el patio trasero se les está moviendo. Se les está moviendo y digamos lo que se necesita es ampliar el conocimiento, que la gente sepa lo que está pasando y ampliar la solidaridad. Y bueno, quien desee, de verdad, me da pena ponerme a la de vendedor, pero he sido vendedor toda la vida. El libro crónicas, como les decía, son crónicas cortas, son una serie de 25 crónicas de diferentes hechos, ¿no?
en los años 60, al final, 70, 80, 90, de hechos importantes, un poco la cotidianidad, ¿no? Las ciertas cosas, ¿no? No es un tratado sobre la historia de la violencia política en Colombia, ¿no? Fue más pensado en la hija y en los amigos, para que se imaginara cómo ha sido la vida, no la mía, sino la vida de toda una generación que nos levantamos hace 45 años, 42 años, pues con ganas de conquistar y transformar revolucionariamente el mundo y tomarnos el poder y toda la serie de cosas, que seguimos pensando en que el mundo hay que cambiarlo, seguimos pensando que el capitalismo es un mal para la humanidad, pero que ahora, después de los años 60, 70, querer incendiar las ciudades y crear muchos ejércitos guerrilleros, hoy creemos en la paz como una gran bandera revolucionaria, siempre y cuando sea una paz democrática, una paz transformadora, una paz de verdad, no el simple silenciamiento de los fusiles, sino una verdad que cure las heridas, que las sane y que abra las puertas de la democracia y de las posibilidades de la gente. Eso es el acuerdo de paz, eso no es una dictadura castrochavista, ni el rayo homosexualizador que dice Uribe, no. Es simplemente querer un país donde los problemas políticos van a seguir existiendo, los problemas sociales van a seguir existiendo. El acuerdo de paz es un punto de partida, pero sobre la idea de que esos problemas políticos, esos conflictos sociales, los resolvamos, los enfrentemos políticamente, democráticamente y no por la vía de las armas, en ningún lado, ni desde el Estado, ni desde fuerzas insurgentes, ni nada, sino que todos los problemas los enfrentemos, no los vamos a negar, no vamos a negar que están los problemas, son los mismos problemas, pero que se les pueden buscar soluciones políticas, civilizadas, democráticas, profundamente democráticas, profundamente humanistas, es el sentido de la paz que nosotros estamos luchando. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizado el conversatorio de hoy. Espero que les haya interesado y nos queda mañana otro conversatorio también muy interesante. Espero que volváis aquí a venir mañana porque me parece que va a ser bastante animado también. Buenas noches y muchísimas gracias.